Sabemos que la obesidad infantil es uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país. Por eso aquí en Nuevos Pasos queremos hablar de este tema. ¿Me acompañan? Un tema del cual se habla constantemente y que realmente nos preocupa es el tema de la obesidad infantil. Pero ¿qué causa la obesidad infantil? Y nosotros como padres de familia, ¿qué tan responsables somos de que nuestros hijos sufran de obesidad infantil? Y bueno, ¿hay efectos a corto y a largo plazo? Eso nos lo dirán también los especialistas que nos acompañan en este programa y por supuesto nos dirán cómo combatir la obesidad. Y me da mucho gusto que nos esté acompañando Jorge Figueroa, quien es psicólogo de pareja. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, Carmen, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Jenny Piña, que siempre es importante que esté una mamá en este programa para que nos comparta su experiencia con sus hijos. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Al contrario. Y Teresa Rull, quien ya había estado con nosotros en Nuevos Pasos, me da gusto saludarte, Teresa, sí, y es nutrióloga, para que nos oriente sobre este tema que, aunque escuchamos mucho hablar de él, yo creo que nos falta mucho por aprender. No, de verdad, gracias por la invitación a ustedes. Y pues ahora estamos en un lugar muy agradable, muy colorido, muy light, pero con gusto de participar siempre. Sí, para sentirnos cómodos para hablar de este tema. Pues empecemos de ahí, ¿no? ¿Qué es la obesidad infantil y qué la causa? Fundamentalmente es multifactorial, tanto en el adulto como en el niño, pero el origen puede ser exógeno, es decir, por medio de la comida, o puede ser endógeno, por medio de algún trastorno que tengamos en el cuerpo, ya sea de origen de hormonas, por ejemplo, ¿no? Que es del área de la endocrinología, o puede ser por un efecto iatrogénico, por algún tratamiento médico que también puede ocasionar momentáneamente o de alguna manera este problema, pero generalmente la mayoría son por origen de alimentos, en exceso, y hay un desequilibrio. Entonces, cuando tú comes más de lo que gasta tu cuerpo, hay un desequilibrio y por eso se origina el sobrepeso y la obesidad. Como mamá, ¿cómo puedo darme cuenta que mi hijo tiene obesidad? Porque a lo mejor yo lo veo gordo, como dicen, gordito feliz, gordito sano, y yo no veo que tenga obesidad, pero ¿cómo me doy cuenta que un niño tiene obesidad? Pues hay una clasificación. Nosotros, para poder hablar de obesidad infantil, se trata sacando el índice de masa corporal, que es una fórmula donde tú pones el peso que tiene el niño entre su estatura al cuadrado y te da una cifra. Esa cifra se clasifica en sobrepeso u obesidad dependiendo el percentil que ocupa en tablas específicas para clasificar niños. Hasta los 20 años están estas tablas, de los 2 a los 20 años. Y son unas tablas específicas que se llaman de la CDC o del Centro de Control de Enfermedades, por sus iniciales en inglés. También hay unas mexicanas que debemos de también conocerlas, que son del Instituto Nacional de Nutrición, ahora Salvador Subirán, y también podemos consultarlas. Entonces yo creo que la más adaptada a la población, porque también varía cada población, es la que debemos emplear. Con base a ello, los niños que están entre la percentila 85 y la 95 están en sobrepeso. De la 95 en adelante están en obesidad. Y la que se debería de considerar normal sería la 50 percentila. Entonces tú sacas el índice de masa corporal con la fórmula que les acabo de dar y puedes darte idea en dónde está tu hijo, comparándolo con estas tablas para clasificar obesidad infantil que se usa en percentilas. Muy bien. Oye, Jenny, y hablando un poco de tu experiencia con tus hijos, ¿cómo ha sido la alimentación? ¿Has tenido problemas con alguno de ellos por obesidad, sobrepeso? Bueno, yo tengo 3 hijos. De alguna manera les enseñas a comer desde chiquito a los 3, lo mismo. Pero bueno, conforme van creciendo, van ellos buscando y se van inclinando por el tipo de alimentos. Yo creo que es muy importante en casa todos los hábitos y sobre todo el cambiarles mucho sus actividades, más bien proponerles a que tengan actividad física y que no estén mucho tiempo en casa y sobre todo viendo televisión. Entonces mucho depende de cómo los tengas tú educados y qué es lo que tú quieres lograr con ellos. De mis 3 hijos les enseñas a comer lo mismo, pero sí se van inclinando cada uno y cada quien tiene diferente gusto. Así es. Entonces,
También entran a la escuela y en la escuela es cuando empiezan a imitar a los compañeritos. Entonces, yo creo que en ambos lados tienes que tener cuidado y en las escuelas ayudarlos a darles una buena educación de lo que es la alimentación adecuada y en casa el apoyo con tu pareja. Claro, la pareja. Justo iba con Jorge a hablar de este tema. ¿Qué tan responsables somos nosotros? ¿Cómo nos tenemos que poner de acuerdo? Porque si no, esto es un problema. El que uno se incline hacia cierta alimentación y el otro a lo mejor a la otra. Entonces, a los hijos, ¿qué les das? ¿Cómo trabajamos eso en pareja para ponernos de acuerdo? Pues yo creo que es muy importante, Carmen. Creo que desde nuestros padres también nos enseñaron que es importante las frutas, las verduras. Como decía Jenny, mucho de esto es por imitación, ¿sí? Hay que tener temas claros, primero como individuos, ¿sí? De qué alimentos son sanos y qué alimentos no son sanos para los niños y por qué. El tener claro esto como padre ya se lo puedo yo transmitir a mi hijo, pero creo que es muy importante que mi hijo también vea que lo que le estoy pidiendo que consuma, yo también lo consumo como padre. Porque no le puedo pedir a mi hijo que coma frutas y verduras y yo estar todo el día con las comiendo papitas, chocolates, comiendo ¿no? garnacha. Exactamente. Entonces, que es rica de vez en cuando y el fin de semana hay que darse el gustito, no pasa nada. Claro, ningún extremo es bueno. ¿Sí? Y también el no permitir que un niño coma un chocolate, un disfrute también estaría mal, ¿no? Pero puede haber muchos efectos con esto de la obesidad, o sea, se puede hablar de una forma muy sencilla, pero sabemos que los efectos a corto, mediano y largo plazo pues pueden ser complicados y trae consecuencias. Lo que sucede es que a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel fisiológico puede haber muchas alteraciones en todos los sistemas de nuestro organismo y creemos que necesitas muchos kilos de sobrepeso para poder afectar esos órganos y no. Yo tengo mujercitas que menstruan a los 8 y 9 años cuando debían de haber estado entre los 13 o alrededor de los 13 menstruando por cuestiones de alteraciones hormonales derivadas de la obesidad. Entonces son alteraciones que no deberían de tener. La obesidad genera también diabetes. Entonces si tú tienes diabéticos de 8 años, de diabetes tipo 2, dices, ¿qué es esto? ¿Qué nos está pasando? O sea, la alimentación está provocando todas las enfermedades. Por supuesto. Entonces, pero también las puede corregir la alimentación. Exactamente. Y de eso nos vas a hablar un poquito más adelante, Teresa, para saber qué es lo que debemos comer, qué es lo saludable, digamos, y todo lo que esté a nuestro alcance, porque a veces por circunstancias del trabajo, de las actividades que tenemos que tomar lo primero que nos encontramos. Y también, pues es válido, porque es lo que funciona. Muy bien, ya volvemos. Antes de la pausa comentábamos de algunas consecuencias que puede traer la obesidad infantil, entre ellas decías de la diabetes. ¿Qué otras? Como la diabetes es la más grave, pero se habla de síndrome metabólico en el adulto, pero también en el niño lo puede haber. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Son 3 riesgos cardiovasculares en una sola persona. Puede ser la glucosa elevada, es decir, el azúcar de la sangre elevada. Lo más común que yo encuentro en la consulta es triglicéridos, es decir, grasas que se llaman triglicéridos elevadas en los niños, pero ellos deriva el que se les eleve primeramente por exceso de carbohidratos. Y no pensamos que el exceso de carbohidratos, a pesar de que sea fruta, por ejemplo, dices, ay, pues es sano. Sí, claro. Sí, pero no una papaya, una piña, una sandía todos los días. Entonces, las porciones es algo que también debemos de visualizar y de prescribir cuando estás hablando de una dieta correcta. Perdemos la noción de qué es sano y qué no es sano, a pesar de que es de origen natural. Entonces, en caso de los niños, lo más frecuente es alteraciones hormonales, lo más frecuente es, en cuanto a lo óseo, el pie plano es de lo más común. ¿Por qué? Porque obviamente están pisando desde chiquitos niños con sobrepeso y no se les llega a formar perfectamente el arco del pie. Entonces, eso es muy común, un pie plano en los niños con obesidad. Las alteraciones óseas en cuanto a deformaciones por posturas inadecuadas en la espalda también, porque se desparraman, o sea, literal se desparraman y no tienen fortalecido el abdomen, que es lo que sostiene la columna y las cervicales. Entonces, todo esto lo vemos continuamente en el consultorio. Yo por rutina les pido, ahora sí que estudios bioquímicos, evaluación clínica,
desde peso, presión, estatura, circunferencia de cintura, de cadera, porque también te da un riesgo cardiovascular. Y cuando tienes, como les mencionaba, alteraciones como en glucosa o en grasas en la sangre o lo que es ya propiamente la diabetes, que ya es insulina y glucosa que está deteriorada o anormal, hay que detener eso. ¿Por qué? Porque obviamente si empiezas en edades tempranas, tu deterioro es mucho mayor. Por supuesto. Que cuando tenemos una obesidad tardía, es decir, en la adultez. Entonces sí hay que detenerlo. Y yo creo que hay muchos efectos también emocionales dentro de los niños que viven la obesidad infantil. Las burlas en la escuela, la autoestima baja, el gordito simpaticón, pero que todo el mundo dice, es el gordito simpático. Yo recuerdo, de hecho, yo en mi adolescencia y un poco de mi niñez, yo tenía, pues era un poquito llenita, ¿no? Y a mí algo que me pegaba muy fuerte era que en la secundaria alguien decía, ay, es una gordita bonita. Alguien escuché una vez que dijo eso y me pegó en el ego impresionante. Y después en la universidad como que te entra también estas ganas de hacer ejercicio, de comer mejor. Me asesoré con un nutriólogo y bueno, ahí ya como que fui tomando otros hábitos. Y eso pues me ayudó mucho en la autoestima. ¿Cómo trabajamos la autoestima con nuestros pequeños? Sí, es muy, muy importante, Carmen, que el niño se acepte como es, digo, antes que aceptarse, se dé cuenta que está en un peso adecuado, ¿sí? Que los papás revisen con el niño si está en el peso que debe estar. Un poco de eso nos puede ayudar lo que nos acaba de decir Tere de los parámetros. Necesitamos información, ¿no? Un niño, yo creo que desde que va al pediatra podemos, si no tener la información que nos da Tere, pues que nos digan, oye, el niño está en peso, no está en peso, ¿sí? Y saber que su imagen corporal le va a repercutir en su autoestima, en su autoconcepto de sí mismo, en cómo lo tratan los demás. Y sobre todo le pueden quedar huellas, ¿no? Porque a lo mejor el niño el día de mañana se quita los kilos de más, pero a lo mejor emocionalmente le puede durar varios años haber sido gordito. Sí, y a veces los papás a lo mejor ni se dan cuenta de eso, porque no platican, no tienen comunicación con los hijos, entonces no se dan cuenta de lo que están sufriendo ellos en la escuela, con sus amiguitos, con la gente que los rodea, o los papás les puede parecer que es algo normal. Pues es mi niño gordito, es mi osito, es mi niño que apapacho, ¿no? ¿Cómo trabajas esto con tus hijos para que tengan esta comunicación y autoestima alta? Mira, algo muy importante que como papás nos damos cuenta, ahora en la actualidad, ambos papás trabajan. Entonces, muchas veces no puedes estar al pendiente de la alimentación que llevan tus hijos. Hay veces que es por necesidad, que los crecen los abuelitos, los crecen las nanas. Entonces, pues no se dan cuenta los papás. Y cuando llegan a verlos, el papá de alguna manera se siente culpable de no estar todo el día y entonces llega uno a consentir. Entonces, si al niño se le antoja el dulce, se le antoja, pues uno como papá trata de compensar esa ausencia. Entonces, yo creo que es muy importante que estemos al pendiente, enseñarlos a comer y sobre todo tenerlos en una actividad. Eso yo creo que es lo más importante. Pero también hay niños que a lo mejor no tienen la condición física para realizar ciertas actividades. Porque si los niños a veces quieren participar en la escuela, pero ya sabes que me canso, yo no alcanzo a los otros niños, yo no puedo correr como él porque está teniendo estos problemas a causa de la obesidad. Lo que pasa es que no se puede poner a hacer ejercicio a cualquier persona. No. Una cosa no es la actividad física y otra cosa es el ejercicio. Ejercicio implica el que tú ya tienes una disciplina dirigida hacia un fin. Y hay 7 formas de hacer ejercicio. Pero cuando tienes un niño con obesidad, puedes causar una lesión. Entonces, además entender que la compresión de la grasa que tienes a nivel abdominal sobre todo y a nivel del pecho, porque incluso el desarrollo de mamas es común producida por el tejido graso. Produce hormonas. El tejido graso es un órgano vivo, un órgano que está produciendo estrógenos, que está produciendo hormonas constantemente, que por eso a los niños les crecen las mamas. Entonces, si tú estás teniendo eso que está comprimiendo, no puedes respirar igual. No puedes tener ese esfuerzo exhaustivo y hacer lo mismo que los demás. Tienes que poner la actividad física para cada persona y en cada caso es específico. Puedes empezar porque camine o ande en bicicleta, o si no tiene bicicleta, que salga con los papás a caminar
que además pongan el ejemplo de los papás, al menos uno de ellos. Pero si yo exijo que mi hijo sea el mejor de los deportistas, perdón, con un tipo de cuerpo que no lo va a dar, tampoco se lo puedes exigir. Y si además no tienes conocimiento de prescripción de ejercicio, mejor ni prescribas nada. Mejor recomienda que haga lo posible caminar, que dejen más lejos estacionado el coche, que hagan actividad física como principio. Por supuesto. Y después de la pausa nos dan algunas recomendaciones para saber cómo comer, qué darles a los niños de lonche, también cómo podemos trabajar en pareja para que ese niño pues no sufra de obesidad infantil. Claro. Ya volvemos. Sabemos que combatir la obesidad infantil pues no es una tarea fácil, hay que trabajar mucho en conjunto con la familia. Pero por decir, si yo estoy trabajando todo el día, tengo que dejar a mi hijo en una guardería, porque así las circunstancias me han llevado, ¿no? Porque tienes que una responsabilidad y tienes que cubrir una casa. ¿Cómo le hago si no puedo cocinar, si en casa nada más tengo cosas enlatadas, cosas muy prácticas que se pueda llevar barritas a la escuela? ¿Cómo nos organizamos? Yo lo que pienso y les sugiero es que no se agobien tanto. La verdad es que hay recomendaciones, como es el plato del bien comer, que es una norma oficial 043, donde te dice que hay que combinar los alimentos y que la dieta sea colorida. Si tú, por ejemplo, no tienes tiempo de estar preparando cosas frescas, alimentos frescos, el uso de la industria es muy permitido. O sea, debe ser utilizado y es un recurso, claro, dependiendo de qué. Es decir, hay recomendaciones, por ejemplo, en cuanto a sodio, que sea lo menos posible la utilización de sodio o alimentos que tengan mucho sodio. Es decir, si yo estoy poniendo un alimento con alto contenido de sodio, como son los escabeches o lo que es el agüita que viene con ellas, pues se la escurro, quizás lo enjuague y ya le quité, bueno, el 50% de ese sodio. O a lo mejor un embutido. ¿Por qué satanizar a los embutidos? Es un recurso, sobre todo cuando no hay dinero para comprar carne. Así y es. Para no comprar cualquier cosa, le doy una salchicha, pues mejor, o un huevo. Entonces, muchas veces es falta de información y de administración, no es de tiempo, porque a veces se gastan en cosas que no nutren mucho más. Sí. Porque a veces en botanas, el cafecito diario, no sé, en cuestiones que no dan un dineral a la semana. Mira, está comprobado que la obesidad infantil y también la del adulto es un exceso a veces de oferta y de alimentos que en pequeño volumen tienen alta concentración de calorías, es decir, la densidad calórica es mucha. Entonces, si nosotros le reducimos la cantidad de azúcar simple que tiene la bebida que le estamos dando a nuestros hijos y que tienen terror escénico las mamás de usar un sobrecito de dieta porque le va a dar cáncer, discúlpenme, no hay cosa peor que la obesidad. Le va a pasar más por la obesidad que tiene y por no moverse y por permitir 14 horas sin moverse a los niños diariamente. 14 entre el automóvil, que pasamos horas y horas en el más tráfico, en esta ciudad, sí, más la televisión que ven en promedio 4 horas, que eso también es algo que debemos de controlar. También es una causa de la obesidad. Sí. Eso sí, el por que ejemplo, no moverse. Yo también soy mamá. Yo dosifiqué y negocié. Y dije, ya tengo adolescente. Ok, ¿quieres estar con tus cositas? Perfecto, ¿qué ejercicio vas a hacer? Y entonces sí platicamos. Hay que negociar. Entonces negocio. Y entonces incluyo también en la comida, cuando no les gustan las verduras, lo que sí les gusta y puedo usar la industria y puedo usarlo enlatado y puedo usar todo. Y un sobrecito con un edulcorante que no dé calorías es mejor que endulzar con una taza de azúcar en lo que podría evitarme esa cantidad de calorías porque no las voy a gastar. Así es. Entonces sí es importante. Y ya que tocas este tema de cómo lo trabajas tú como mamá también, aparte de ser nutrióloga, en familia hay que trabajarlo de una manera en conjunto, digamos, ¿no? Porque yo creo que esto de que los niños los soltemos y los dejemos, pues tampoco es bueno. Hay que poner estos límites de los cuales estamos hablando. De hecho, había un caso que me habían platicado de un niño que tenía obesidad, tenía como 7 años, y de repente la familia completa se pusieron las pilas y dijimos, ¿qué podemos hacer para apoyarlo y para estimularlo a que haga una actividad? Y todos se inscribieron en una clase de taekwondo. Entonces, están motivando al niño a realizar una actividad, pero se está trabajando en conjunto. ¿Cómo le hacemos, Jorge? ¿Qué nos pudieras recomendar para que la familia se una y trabajen junto con el niño que tiene obesidad? Pues mira, yo creo que es bien importante saber que el niño debe de tener actividad física. Ok, creo que estamos mucho en la época de la
tecnología, donde los niños quieren estar con el iPad, con el juego de video, con el celular, pero por mover los dedos no van a bajar de peso. Al contrario, al rato se van a quedar ahí engarrotados también. Claro, entonces los seres humanos somos seres de costumbres y creo que es muy importante promoverles costumbres saludables a nuestros hijos. ¿Sí? Por ejemplo, esta familia que platicas lo del taekwondo, pues, independientemente si el chavito es bueno o no es bueno en taekwondo, creo que está haciendo un movimiento físico que lo va a provocar quemar calorías. Y está motivado porque sus papás lo realizan con él. Claro, y respetar. Si al niño le gusta el taekwondo, qué mejor, motivarlo y demás. Si de repente el niño el día de mañana me dice, oye papá, pues a mí me gusta el fútbol o me gusta el tenis, también apoyarlo, ¿no? No tener el paradigma de, no, lo bueno es el taekwondo porque tu abuelo estuvo en taekwondo y nosotros y tú también. O sea, darnos cuenta que el niño es un ser libre. Decir, ¿sabes qué? Lo que sí quiero es que haga ejercicio. Que se mueva. Lo que quiero es que desarrolle actividades. Porque yo me acuerdo cuando era chiquito, todavía era la época de las escondidillas, de las tries, de todo ese tipo de cosas. Hacíamos mucha actividad de niños, sí. Y ahorita ya los Porque niños... podía salir a las calles. Claro. Ahora sabemos que es complicado, que hay mucha inseguridad, que también la ciudad a lo mejor no lo permite, y menos si vives en un lugar donde a lo mejor no tienes un parque cerca, pero sí es importante que como familia busquemos esos pequeños espacios para realizar alguna actividad. Como decimos, no te tienes que inscribir a un gimnasio. En la misma casa puedes hacer alguna actividad, el salir a caminar, que es tan sencillo, ¿no? Así es, y como papá, trabajar en equipo, negociar con ellos y de alguna manera, si te están viendo a ti que haces ejercicio, que te gusta comer sano, ellos lo hacen todo por imitación. Claro. Entonces, y sobre todo como papá, si tienes el antecedente de familia con obesidad o enfermedades crónico-degenerativas, yo creo que es como una buena señal como papá para que hagas que tus hijos puedan imitarte a tener una vida sana y tratar de darles lo mejor. ¿Qué se debe evitar para no llegar a la obesidad infantil? Lo primero que debemos de hacer es poner el ejemplo. Yo creo que eso es fundamental, poner el ejemplo. Yo no puedo exigirle a mi hijo que haga algo cuando ni el papá ni la mamá lo hacen, ¿no? Vete a hacer ejercicio. O sea, ¿cómo? Vete a hacer... No voy a mandarlo. Y tampoco yo, como nutrióloga, los voy a adelgazar a los niños, porque además, en ciertas etapas de la vida, una dieta restrictiva puede ocasionar deterioro en el crecimiento óseo. Y no puedes hacer eso. No los puedo poner, como me exigen a veces los papás, lo traigo a que me lo baje de peso. O sea, me lo que, perdón. Claro. Sino que aquí tienes que ser muy contundente en que se involucre al menos uno de los dos papás, que ponga el ejemplo y sea congruente y coherente en lo que le dice y en lo que hace. Y que también les ponga a esa edad, pues lo que debe ser, las porciones adecuadas, no que pretenda que se acabe la misma porción que ellos. Normalmente la mano de ellos, de los niños, es lo que tienen de capacidad gástrica. Si yo quiero que se acabe el triple, pues el estómago se va distendiendo y al rato ya no se sacia. Hay que hacer buenos hábitos alimenticios en familia. Eso es importante. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Hay mucho por hacer para evitar la obesidad infantil. Comprometámonos como padres para darles a nuestros hijos una vida más saludable. Yo soy Carmen Muñoz, los veo en la próxima con más nuevos pasos y recuerden que no hay nada escrito para ser padres.